Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Estoy en Movimiento. Hoy les traigo un tema que considero importante e interesante, que es la adaptación al entrenamiento en general, ¿sí? Va a ser un tema interesante para quienes entrenan, ¿sí? Cualquier tipo de entrenamiento, y también para los profesionales en la actividad física y en la salud. Considero a modo personal que es lindo e interesante saber, aunque no sea de forma tan específica y profunda, por qué uno realiza tanta cantidad de repeticiones, por qué los tiempos de pausa, por qué los descansos, las cargas, la frecuencia, la intensidad. Todo eso tiene un porqué y hay que llevarlo de cierta manera para poder lograr los objetivos a corto y a mediano y a largo plazo. Así que vamos a empezar, me voy a correr para que ustedes puedan ir viendo la pizarra y les voy a ir explicando, ¿sí? Lo que es el entrenamiento, ¿sí? Y bueno, y la adaptación. Las cargas de entrenamiento producen unos estímulos sobre el organismo que alteran su estado, ¿sí? Esto se llama homeostasis, que es el equilibrio interno que tenemos. La adaptación consiste en el reequilibrio permanente del organismo, que busca en realidad mantenerse equilibrado ante los estímulos que se provocan por la actividad física en general. La adaptación progresiva es la base del proceso de entrenamiento, cuyo objetivo es conseguir niveles de rendimiento cada vez más elevados. ¿Sí? La adaptación puede ser definida, por lo tanto, como los cambios duraderos en la función o en la estructura, que normalmente capacitan al organismo para responder de forma más fácil a los siguientes estímulos producidos por el organismo. Es importante diferenciar el concepto de adaptación del de respuesta. Eso sí es importante que sepamos, ¿eh? Así que entendemos por respuesta los cambios súbitos, los que son rápidos, y temporales cambios en la función causados por el ejercicio. Los procesos de adaptación en realidad están sujetos a unas leyes que nos van a permitir diseñar y orientar los estímulos del entrenamiento para obtener las modificaciones deseadas. Y estas leyes son el síndrome general de adaptación de Seyle, la ley del umbral o de Arnold Schultz y la supercompensación. Seyle observó que ante una situación desequilibrada, que denominó estrés, que puede ser el calor, frío, fatiga, infecciones, el organismo reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para oponerse a agentes estresantes y restablecer el equilibrio, que es lo que hablábamos hoy, que es la homeostasis. Pero también observó que aunque los ajustes eran específicos, nerviosos, químicos, físicos, la forma de producirse era inespecífica. Es decir, siempre seguían la misma secuencia. A dicha secuencia la denominó síndrome general de adaptación, o SGA. El concepto de síndrome general de adaptación es, pues, la respuesta adaptativa y no específica del organismo a toda causa que se pone en peligro, que pone en peligro su equilibrio biológico. Y existen tres fases, ¿sí? Que son la alarma, ¿sí? La primera, que tiene que ver con lo que es el choque y el antichoque, ¿sí? Que es la fase de alarma. Es cuando se rompe el equilibrio y el organismo pone en funcionamiento toda clase de ajustes para restablecerlo, ¿sí? Todo lo que puede el organismo lo aplica para readaptarse, para restablecerlo, ¿sí? En la fase de antichoque comienza la adaptación, ¿sí? O sea, se llega a este punto, que es donde termina lo que es el choque, y ahí empieza el restablecimiento que busca el organismo, ¿sí? Luego viene la fase de adaptación o resistencia, ¿sí? Es la segunda, la que está acá. Esa fase, una vez conseguidos los ajustes, el organismo tiene sus parámetros restituidos y aumentados, por lo que aguarda al agente estresante o estímulo. Acá ya el organismo se adaptó, ¿sí? Pudo restablecer todos sus sistemas, ¿sí? Esa es la segunda fase. Y luego viene la fatiga, que si el estímulo aumenta mucho, su intensidad o perdura excesivamente en el tiempo, se pierde la resistencia y los parámetros vuelven a disminuir, ¿sí? Va para abajo, ¿sí? Así que en la alarma es cuando se produce el desequilibrio, ¿sí?
La fase de adaptación es cuando se readapta y mejora, ¿sí? Como que potencia su respuesta, y después viene la fatiga, que ya si no se vuelve a producir un estímulo, ¿sí? Siempre respetando la parte de la fase de adaptación, empiezan a disminuir la adaptación, ¿sí? Así que esta es la primera parte de lo que es la adaptación al entrenamiento. Y ahora seguimos con lo que es la ley del umbral, ¿sí? Que según la ley del umbral, todo sujeto tiene un estímulo umbral, ¿sí? Nivel de esfuerzo por debajo del cual no se puede producir adaptación de ningún tipo, y un límite de tolerancia, nivel de esfuerzo máximo en el que el organismo no asimila el estímulo por excesivo. Tanto el estímulo umbral como el límite de tolerancia vienen determinados por las cualidades innatas del deportista o la persona que hace actividad física por el nivel adquirido de entrenamiento. En vistas al diseño de un entrenamiento hay que considerar que los estímulos bajo el umbral no entrenan, ¿sí? no producen nada. Y los estímulos próximos al umbral y muy repetidos pueden entrenar. Los estímulos que sobrepasan ligeramente el umbral, ¿sí? Sí entrenan. Y los estímulos muy fuertes pueden entrenar si no se repite en exceso, ¿sí? O sea, esto del sin efecto no va a producir ningún entrenamiento, no va a producir lo que es la respuesta buscada, deseada. Lo que es el entrenamiento, que sí llega al umbral, sí va a haber un mantenimiento, pero no va a haber una progresión, ¿sí? Y no se pierde lo que se logró, ¿sí? Por eso acá, si es por debajo del umbral, no va a haber efecto, ¿sí? Tiene que ser por lo menos a llegar al umbral, ¿sí? Que es esta línea. Y llegamos con el entrenamiento a esta línea, sí hay mantenimiento. Y el que sigue es el óptimo. Este sería el mejor porque está entre el umbral y la máxima tolerancia, ¿sí? Este es el que se busca y el más importante, y muchas veces difícil de encontrar, ¿sí? Porque si nos pasamos en cargas, en frecuencia, en intensidad, podemos llegar a lo que es al perjudicial, que sobrepasa la tolerancia máxima, y más si es mantenido en el tiempo y en las sesiones, ¿sí? Hay que buscar el óptimo, el que está entre el umbral y la máxima tolerancia, ¿sí? Esos son los dos parámetros y ejes donde tiene que estar el entrenamiento óptimo, ¿sí? Esto es lo que se busca siempre. Buscamos el entrenamiento óptimo para lograr mantener e ir superando, ¿sí? Pero bueno, esa es lo más, digamos, difícil, pero que obviamente se puede lograr, ¿sí? Pero por eso, tiene que ser asesorado, bien planificado y considerando todas las variables de los componentes de la carga, ¿sí? Y acá lo que vemos es el tema de la supercompensación, ¿sí? Acá vamos a ver qué es el estímulo, ¿sí? El estímulo viene acá, ¿sí? Acá empieza el estímulo. Esto es cuando empieza la carga, todo lo que es el entrenamiento, los desgastes del sistema, y se rompe la homeostasis. Aquí se llega a lo que es la fatiga, sería el punto culmine de la sesión de entrenamiento. Luego de la fatiga, cuando el cuerpo empieza a descansar todo, se empieza a recuperar todos los sistemas funcionales, ¿sí? Todos los sistemas empiezan a mejorar, ¿sí? Así que cuando se empieza esa mejora, fíjense que esta línea representa como el punto, la similitud con el punto de inicio, ¿sí? De la fatiga, ¿sí? Cuando se empieza a superar ese punto que estaba previo al entrenamiento, ahí todos los sistemas del cuerpo se empiezan a compensar y a mejorar, como a potenciar, ¿sí? Y acá se produce la supercompensación, ¿sí?
El cuerpo tiene más, los sistemas orgánicos están más potenciados, mejorados, ¿sí? Así que esa curva de la supercompensación necesita, ¿sí?, un estímulo nuevo, pero ahí está la ciencia, ¿dónde la aplicamos? ¿Sí? Porque acá si no se aplica un estímulo nuevo, se llega a la reversibilidad. Eso significa que se revierte lo que había logrado el organismo a través de los estímulos del entrenamiento. Entonces hay que volver a aplicar un nuevo entrenamiento, ¿sí?, que sería aquí, en este lugar, antes de llegar al punto donde se empezó el estímulo, ¿sí? Esto de a poco va a ir logrando que esta forma de la curva, vaya ascendiendo un poquito más. Si se empezó con este lugar, la fatiga va a estar aquí. Después, en el mismo gráfico. Y después aquí, ahí. Y se va a ir mejorando, ¿sí? Como vimos en lo anterior. Se necesita un estímulo, ¿sí?, entre el umbral superando el umbral, porque si no, no se va a estimular y no se va a lograr la mejora de la capacidad funcional y motora que se busca. Así que bueno, esto es de lo que trata lo que es el entrenamiento, ¿sí? Todo lo que es la adaptación al entrenamiento. Es mucho más profunda el tema, se puede explayar mucho más, lo que es las repeticiones, si se trabaja fuerza, qué tipo de fuerza, la velocidad, cómo trabajar velocidad explosiva, velocidad máxima. Es muy amplio. Pero bueno, tenía ganas de compartir con ustedes un poco lo que es esta ciencia del entrenamiento, tener una noción de por qué hay que entrenar y hay que respetar las pausas que les diga y les indique en las rutinas, los especialistas que ustedes tengan que les den las rutinas, ¿sí? Así que cualquier pregunta que tengan, hagan consultas y espero verlos en un próximo